Hola, buenas noches. Soy la doctora Pamela García Corrochano, médico neurocirujano de la Clínica Ricardo Palma. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestro consultorio en vivo, donde trataremos los tumores cerebrales. ¿Qué es un tumor cerebral? Los tumores cerebrales, en principio, por definición, es una masa de células que crece dentro del cerebro de forma descontrolada. Estos pueden ser tumores benignos o malignos y también pueden ser de origen primario o secundario. Por lo general, estos nacen fuera de las células que dan origen en el cerebro y son extensión de algún tipo de tumores externos al cerebro, como algún cáncer de mama, de pulmón, que se extienden hacia el sistema nervioso central y con frecuencia se alojan ahí. Son tumores realmente poco frecuentes y menos del 8 de cada 100.000 personas padecen un tumor en el sistema nervioso central cada año. Un factor muy importante a tener en cuenta es la localización de estos tumores, porque de ello va a depender no solamente el abordaje, el tratamiento quirúrgico, sino también el pronóstico del paciente y de la enfermedad, porque muchos de ellos se van a localizar en zonas del cerebro las cuales van a afectar funciones importantes como el habla, la motilidad, la afectación de algún par craneal importante como la visión o la audición, la estabilidad, la marcha, y van a limitarnos en poder hacer resecciones completas. Afortunadamente, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, hemos podido lograr inclusive tratar estos tumores que antes era imposible poder tratarlos. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores ambientales como radiaciones ionizantes, es decir, los rayos X, la radiación o la radioterapia como normalmente la conocemos, cloruro de vinilo, hidracinas, factores genéticos que ya vienen inherentes a cada persona, mutaciones de genes supresores de tumor que confieren un riesgo elevado a poder desarrollar un tumor cerebral. Así también como la inmunosupresión en algunos casos van a generar unos tipos de tumores cerebrales que son los linfomas. El pronóstico va a depender en mayor medida del grado de malignidad. La localización del tumor, el tamaño y características del mismo, la edad del paciente, la condición neurológica previa antes de la cirugía y un tumor residual postoperatorio son las principales características que nosotros evaluamos para poder evaluar y poder informar al paciente de cómo va a ser el pronóstico de la enfermedad. Afortunadamente, con el paso del tiempo se han desarrollado tecnologías como la resonancia intraoperatoria, que nos permite tomar una resonancia dentro de la cirugía en medio del acto quirúrgico para poder tener la seguridad de la cantidad de tumor que hemos resecado y de la manera más segura poder ofrecer un mejor pronóstico en la evolución del paciente. Así también tenemos a la neuronavegación, que es un sistema que nos permite navegar en el momento real, en el momento de la cirugía, el sitio exacto donde se localiza el tumor con la ayuda de una imagen de resonancia magnética o de tomografía. Esto nos permite poder tener una exactitud milimétrica al momento de realizar la craneotomía, que es el orificio que realizamos en el cráneo al momento de extraer los tumores, y también nos permite valorar la cantidad de tumor que está quedando, tumor residual, y poder nosotros tener una mayor precisión para las cirugías. La neuroendoscopía es una técnica mínimamente invasiva que nos permite, mediante cámaras muy finas, poder acceder a zonas muy profundas cerebrales y poder realizar cirugías de alta complejidad con bajo riesgo para el paciente. La cirugía guiada con paciente despierto y con fluorescencia intraoperatoria son otras técnicas que también usamos en la Clínica Ricardo Palma para poder tener una cirugía segura. Nosotros despertamos en el momento de la cirugía al paciente para poder estimular aquellas zonas que puedan estar en riesgo de tener un daño, como por ejemplo el habla y la motilidad, en el momento mismo de la cirugía. Y así poder evitarlas y poder ofrecer al paciente una recuperación más rápida, completa y sin una lesión neurológica. La fluorescencia intraoperatoria nos permite ver algo que antes no podíamos ver. En la Clínica Ricardo Palma tenemos
un microscopio quirúrgico de última generación que hace pocos años hemos adquirido, el cual nos permite obtener ese tipo de imagen donde vemos que el tumor muchas veces se puede confundir con el cerebro sano, y la fluorescencia intraoperatoria nos permite poder delimitar exactamente la zona que vamos a operar tumoral y diferenciarla del tejido sano. Otra modalidad de tratamiento de estos tumores complejos es la radiocirugía cerebral, que ya tiene más o menos 60 años de descubierta. Fue inicialmente diseñada por un neurocirujano, Lars Leksell, hace más ya de 55 años, y consiste en emitir una radiación fuerte a la zona que nosotros queremos tratar, con una limitación y control muy preciso de la radiación para poder ofrecer resultados tan óptimos como si el tumor hubiese sido operado, pero sin cirugías. En esta imagen yo le quiero mostrar lo que es el manejo quirúrgico, radioquirúrgico de una lesión tumoral, y que puede estar no solamente manejado por una sola modalidad de tratamiento, sino también se puede hacer una planificación de una cirugía abierta de una zona tumoral, tal vez una mínimamente invasiva a través de una endoscopía para retirar otra zona tumoral, y si quedase tumor residual, pues se usa la radiocirugía para poder neutralizar el crecimiento de estas células malignas o células tumorales. Y es lo que hoy en día nosotros, conforme ha avanzado la ciencia y la tecnología, tenemos casi más del 95% de éxito en todos los tratamientos de estos tumores tan complejos. Ahora quisiera pasar a escuchar o leer sus preguntas, y gustosa podemos conversar un poco más al respecto de este tema. A ver, ¿qué tipo de cirugía es de mejores resultados que al tratar un tumor, que al tratar un tumor cerebral comparado con el uso de radiocirugía tipo Gamma Knife? Realmente el mejor tipo de cirugía va a ser aquel tipo de cirugía o tratamiento radioquirúrgico quirúrgico que le confiera menor riesgo al paciente. Si yo tengo un tumor que yo sé que tratándolo con radiocirugía le va a generar menor daño, por ejemplo, no le va a generar una parálisis facial o no lo va a dejar con una pérdida de la audición, entonces hay que ofrecer aquel tratamiento al paciente. Nosotros, como neurocirujanos oncológicos, tenemos como base el concepto oncológico, que es remover la mayor parte del tumor, pero hay tumores que van a ser de bajo grado, y el objetivo en neurocirugía es poder resecar la mayor parte del tumor, pero sin generar un daño al paciente. Es decir, yo no voy a intentar sacar un tumor completo si sé que el paciente va a quedarse hemipléjico o afásico y va a tener una calidad de vida muy mala. Entonces, el mejor tratamiento para un paciente siempre va a ser aquel que le confiera menor daño postoperatorio. ¿Un golpe puede generar un tumor cerebral? No. Está comprobado que los golpes no generan ningún tipo de tumores, y es solamente un mito. Afortunadamente, esto no es un factor de riesgo para tumor cerebral. ¿Un dolor de cabeza puede dar inicio de un tumor cerebral? El dolor de cabeza en sí es un síntoma muy importante para poder valorar la presencia o no de un tumor cerebral, pero debe estar acompañado de otros síntomas que son los síntomas de llamada de atención o banderas rojas que debemos tener en cuenta cuando uno tiene un dolor de cabeza. Es el dolor de cabeza que no cede con tratamiento convencional, es un dolor de cabeza que va aumentando en el tiempo y persiste, se mantiene constante, el que se acompaña de náuseas, vómitos, alteración de la marcha, compromiso de algún tipo de función importante como disminución de la fuerza de una extremidad, o alteración, por ejemplo, de la visión o de la audición. Entonces ahí es donde nosotros debemos sospechar de que pudiésemos tener un tumor cerebral. Se debe intervenir un meningioma en un paciente de 77 años totalmente asintomático. La respuesta es no, en principio, porque los meningiomas sabemos que en más del 90% son tumores benignos, es decir, de muy lento crecimiento.
Si yo tengo un paciente de 77 años con un diagnóstico de meningioma, lo ideal es hacerle un seguimiento en el tiempo, al inicio. Si está totalmente asintomático, solamente se le hace seguimientos cada 6 meses para determinar primero el rango de crecimiento tumoral. Y luego se decide si es que este empieza a tener un crecimiento, cuál va a ser el mejor tratamiento para el caso del paciente. ¿Qué es un glioma? Un glioma es un tipo de tumor primario cerebral. Dentro de los tumores que nacen de las células del cerebro, es uno de los tumores más frecuentes que podemos encontrar y pueden tener diferentes grados, van desde el grado 1 al grado 4. La valoración de estos tumores en grados es muy diferente a la valoración que nosotros más o menos hemos escuchado en tumores del resto del cuerpo. Ellos se valoran por el grado de replicación y de capacidad de necrosis y capacidad de malignidad que tienen. Van desde el grado 1 al grado 4 y conforme va avanzando el grado son tumores más agresivos. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuáles son los avisos o síntomas del cuerpo que advierten de un tumor cerebral? La cefalea, la alteración de la visión, la presencia de náuseas, vómitos, la presencia de mareos que no mejoran con ningún tratamiento, la asociación también a convulsiones, que es como epilepsia secundaria en este caso porque es por la presencia de un tumor. Son las banderas rojas que debemos tomar en cuenta cuando presentamos estos síntomas y siempre solicitar la evaluación de un especialista, en este caso un neurocirujano, para que nos pueda fácilmente solicitar una resonancia magnética con contraste, que es un estudio sumamente seguro, no nos irradiamos, es relativamente rápido y tenemos al alcance más del 95% de lesiones tumorales que podemos diagnosticarlas tempranamente. En la clínica Ricardo Palma se encuentra el procedimiento de Gamma Knife. El Gamma Knife es una máquina, es la que se diseñó para tratar y hacer radiocirugía, pero acá en la clínica Ricardo Palma tenemos un acelerador lineal de última generación que realiza los mismos tratamientos de precisión a este tipo de tumores. La respuesta sería sí. Acá tenemos tratamiento de alta tecnología para tratar mediante una radiocirugía los tumores cerebrales. Acá hay la pregunta de una paciente. Mi sobrina le operaron un astrocitoma hace 8 años. Le pusieron una válvula, pero ahora a la fecha tiene mareos y la válvula está desviada. Se tiene que operar nuevamente. Los tumores que generan la edad temprana, en este tipo de localización, normalmente pueden ser benignos y controlables. Siempre que hay un tumor que está generando esta hidrocefalia, debe ser operado, en principio. Es muy importante poder valorar qué tipo de tumor es y si los síntomas que ella está presentando son por la hidrocefalia, es decir, por la alteración de la válvula que no está funcionando bien o por la presencia del tumor. Entonces, una vez que tengamos esa definición, podemos ofrecer un tipo de tratamiento mucho más dirigido, pero la respuesta es sí. A la opción de, si es por la hidrocefalia, habría que colocar un nuevo sistema, y si tiene un tumor recurrente, normalmente debiera ser operado. Los microadenomas, como de 4 milímetros, adenomas de hipófisis, pueden ser operados quirúrgicamente o por radiocirugía. Gracias por la pregunta. Los microadenomas son tumores benignos y se caracterizan por tener un tamaño muy pequeño, un tamaño mayor que es más de 1 centímetro, los que ya tienen una indicación quirúrgica y aquellos que son gigantes mayores de 4 centímetros. Son tumores benignos y no necesariamente cuando son menores de 4 milímetros simplemente son observados. Se estudian a ver si son funcionantes o no son funcionantes y dependiendo de eso, si es que generan una enfermedad por la producción hormonal, entonces deben ser tratados. Si son muy pequeños, lo ideal es hacer un tratamiento quirúrgico dirigido, pero si hay algunos factores de riesgo, también pueden ser tratados con radiocirugía de manera muy eficiente. Entonces la respuesta es sí, pero va a depender de toda esa evaluación que se tiene que hacer del paciente para poder determinar si realmente requiere o no un tratamiento.
Después de cuánto tiempo de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y haber terminado el tratamiento, podría surgir un tumor maligno cerebral. ¿Es necesario chequear el cerebro o hay que esperar a tener algún síntoma? Gracias. Gracias por la pregunta. Y esto es muy importante porque hoy tenemos un avance inmenso de lo que es el tratamiento oncológico y sobre todo el de cáncer de mama. El pronóstico de una paciente ahora es muchísimo, tiene una mayor sobrevida gracias a las nuevas drogas dirigidas a terapias biológicas que nos permiten tener una sobrevida mayor de los pacientes, inclusive cuando tienen tumores cerebrales. ¿Al cuánto tiempo puede aparecer un tumor? Es en cualquier momento de la enfermedad y dependiendo del tipo de cáncer de mama, porque dentro del cáncer de mama existen varios subtipos, muchos subtipos, y hay algunos que tienen predilección por diseminarse hacia el cerebro. Entonces habrán unos que son más frecuentemente y otros un poco más raro, pero en cualquier momento se pueden diseminar. Y sí es necesario hacerse un chequeo con una resonancia magnética de cerebro con contraste, que es el gold standard, o sea, la prueba ideal para poder identificar estos tumores desde pequeños. Hay otra pregunta más. Y ya la respondimos. Un astrocitoma es lo mismo que un glioma. Es un tumor que nace de las células cerebrales, que tienen un porcentaje del 50% dentro de todos los tumores cerebrales y pueden ir desde menos grado a mayor grado. Se puede operar un glioma de bajo grado como un astrocitoide pilomixoide con este método. El método que me están haciendo referencia, me imagino, es la radiocirugía. La respuesta es no. El glioma de bajo grado, en principio, es un glioma difuso, es decir, que no tiene una delimitación clara. Y la indicación de operar este tipo de tumores es quirúrgica siempre, quirúrgica abierta convencional. Y posteriormente se hace un tratamiento de radioterapia convencional y quimioterapia. Y se deja para cuando hay recurrencias o se convierte en maligno y que no puedan ser operadas, el tratamiento con radiocirugía. ¿Puedo hacer mi vida normal después de la operación? La respuesta es sí. Normalmente uno va a poder retomar sus actividades luego de aproximadamente 3 semanas después de la cirugía. Generalmente los pacientes tienen una buena recuperación. No presentan mayor dolor, salvo el de la herida, que es muy leve y máximo puede llegar a moderado. Y una vez la herida cicatrizada y el paciente ha recuperado su movilidad o algún tipo de debilidad que haya podido tener postoperatoria, puede retomar su vida sin ningún problema. ¿Puedo tener un tumor si es que he tenido un aneurisma cerebral? La respuesta es no. Si la pregunta va dirigida a que el aneurisma pueda generar un tumor, la respuesta es no. Pero sí puede haber coexistencia de enfermedades. Es algo muy poco frecuente, pero no es imposible. Pero no es una causa de tumores cerebrales. ¿El tinnitus es síntoma de un tumor cerebral? Sí, podría ser. El tinnitus es ese sonido que se siente de manera constante, baja, y también hay otros sonidos como los acúfenos, que son sonidos un poco más graves, que sí están relacionados a la presencia de tumores cerebrales, y en este caso son los schwannomas o neurinomas acústicos que nacen en el nervio octavo craneal internamente y que pueden desarrollar estos síntomas y pueden ser tumores cerebrales, sí. Siguiente pregunta. ¿Se puede realizar una operación de la bolsa de Rathke toda vez que porque presenta dolores de cabeza, así como también afecta a la ovulación o a la visión? ¿Ovulación? Sí. Los quistes de la bolsa de Rathke son tumores benignos del desarrollo, es decir, hay un defecto en la invaginación de una parte de la formación del cerebro que genera esta bolsa retenida de Rathke. Es un tumor benigno. Si no genera ningún tipo de síntoma neurológico, se puede quedar en observación, siempre. Pero cuando genera el problema visual es que se convierten en quirúrgicos. Y siempre se debe optar por la vía convencional, que es la resección microquirúrgica de este tumor benigno. Puede afectar a la ovulación en el sentido de que cuando hay compresión de estructuras hipotalámicas,
hay aumento de la secreción de la prolactina y eso es una causa de problemas de fertilidad. Uno de los signos del tumor cerebral puede ser percibir olor a pescado u otros olores. Sí, porque existen tantas funciones cerebrales como tipos de epilepsias secundarias. Y una de ellas es percibir olores raros, es decir, a pescado, olores fuertes, que nadie percibe y que uno dice, bueno, yo sí tengo esa percepción. Eso es considerado también una especie de epilepsia. Es un síntoma muy infrecuente, pero sí pudiese traducir un tumor cerebral. Lo que más bien es importante ahondar en el estudio de ese síntoma para determinar qué lo está generando. ¿Cuál es el pronóstico de vida de un bebé que a la ecografía fetal a las 38 semanas le diagnostican agenesia del cuerpo calloso y ventriculomegalia? ¿O cuál es el tratamiento al nacer? La agenesia del cuerpo calloso no necesariamente le va a conferir un mal pronóstico de vida al paciente. Hay personas que nosotros estamos viendo caminar por la calle que tienen agenesia del cuerpo calloso. La ventriculomegalia sí podría generar un problema siempre y cuando haya un compromiso de la formación del resto del cerebro. Y normalmente se trata con una derivación del líquido cerebral acumulado por una derivación ventriculoperitoneal, por lo general. Después de cuánto tiempo de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y haber terminado el tratamiento podría surgir un tumor cerebral. Y ya creo que lo hemos repetido. Pero sí, bueno, puede crecer en cualquier momento. Pueden haber pasado 20 años, he visto pacientes que al año 25 debutó con una metástasis, o sea, no debutó, sino tuvo una metástasis cerebral, una recurrencia, una recaída. Se me realizó una tomografía con contraste y el médico endocrinólogo me dijo que mi hipófisis había aumentado de tamaño. Después, según él, que me hiciera una resonancia magnética con contraste y aún no tengo la respuesta. No entendí muy bien, pero bueno, usted con sus conocimientos y experiencia podría deducir a qué me estoy enfrentando, soy adulto mayor. Bueno, la glándula hipófisis puede crecer, ¿sí? Pero esta adquiere importancia cuando genera un compromiso neurológico importante. Lo que tiene que pedir usted, señora, es que su médico le haga una evaluación de la vía óptica con unos campos visuales, estudio de la función hormonal para determinar si ese adenoma de hipófisis, que son tumores benignos, le está generando algún síntoma que amerite ese tratamiento, que puede ser quirúrgico o radioquirúrgico. Pero sí es importante que haga un estudio para determinar estas características de tumor. La recuperación de una craniotomía es más rápido que una transesfenoidal. Yo diría que la recuperación es casi a la par. De una craniotomía, dependiendo qué tipo de tumor vamos a tratar, si solo tratamos un adenoma de hipófisis, que en este caso es lo más frecuente que se trata por la vía transesfenoidal, la recuperación es más rápida mediante la vía transesfenoidal. En 3 días podemos tener una cicatrización casi completa de la mucosa y un retorno a las actividades un poco más rápido. La craniotomía puede demorar 10 días en la piel y en el cráneo poder fusionarse con el resto de la zona operada, pueden pasar entre 3 a 6 meses. Pero todo tiene altos y bajos. Una cirugía transesfenoidal también no está exenta de riesgos y de complicaciones. Una de las más frecuentes es la fístula, que es la salida de líquido a través de la nariz, y esto a veces puede convertirse en un gran problema y que puede a veces durar muchas semanas de recuperación. Entonces, todos los procedimientos no están libres de complicaciones, pero por lo general una cirugía vía transesfenoidal puede recuperarse un poco más rápido. ¿Existe probabilidad de desarrollar una crisis adrenal en un paciente postoperado de un tumor hipofisario? Sí, por supuesto puede haber una crisis adrenal. Lo que generalmente ocurre es un panhipopituitarismo, es decir, todas las hormonas que están comandadas por esta glándula tan importante descienden y eso pone al paciente en un riesgo muy grande. Por eso es que todos estos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de esta zona hipofisaria debe ser manejado posoperatoriamente siempre en una unidad de cuidados intensivos, por favor. Si ustedes tienen este diagnóstico, hablen bien con el cirujano,
busquen segundas, terceras opiniones y asegúrense de que van a ser monitorizados en una buena unidad de cuidados intensivos donde haya amplia experiencia en manejar estas complejas complicaciones que pueden ser mortales, inclusive es más que la cirugía misma. Para diagnosticar si es un glioma o astrocitoma hay que realizar biopsia o solo con medios de diagnóstico se puede determinar. Afortunadamente con la resonancia magnética de encéfalo, la espectroscopía, el desarrollo del PET scan o PET-CT cerebral son herramientas muy potentes con las cuales podemos llegar a una precisión del 95% en profesionales que tenemos una expertise grande de poder llegar a estos diagnósticos. Pero la única manera de poder tener un diagnóstico absoluto es la patología. Es decir, el momento en que retiramos el tumor, lo mandamos a estudio patológico y nos dan exactamente el nombre y apellido del tumor para poder hacer el tratamiento posterior. La radioterapia disminuye el tamaño de un glioma. Sí lo puede disminuir. El objetivo de la radioterapia en el tratamiento de un glioma es de controlar las células que inicialmente no van a poder ser resecadas en su totalidad luego de una cirugía, porque estos tumores son difusos, estos no tienen un margen definido. Inclusive al ojo de la cirugía, en el momento de poder realizar la cirugía con microscopio y con todas las tecnologías que ya he mencionado, siempre van a haber células tumorales que van a estar alrededor del operado. Y lamentablemente el operar un cerebro siempre nos va a limitar las resecciones. No podemos ser amplios, como por ejemplo al momento de operar un tumor en el hígado, puedo sacar 5 centímetros más, en el cerebro no se puede hacer eso. Entonces siempre va a haber un tratamiento de apoyo que es la radioterapia. La radioterapia es para poder controlar el crecimiento de estas células y sí, en gran medida también pueden disminuir el tamaño muchas veces de los tumores malignos. Una resonancia magnética con contraste con espectroscopía podrá definir un diagnóstico. No lo define, pero sí lo aproxima. La espectroscopía nos ayuda mucho en diferenciar, a veces hay tumores que se confunden con quistes parasitarios o infecciones parasitarias, abscesos cerebrales que son infecciones, y nos ayuda mucho a determinar estas características entre benigno y maligno, pero entre tumores es muy difícil que pueda lograr una precisión diagnóstica muy clara. Creo que es la última pregunta. 2 preguntas más. Fui operada de un cordoma de clivus, recibí 30 sesiones en el acelerador lineal, el tumor era maligno y afectó a mi vista. Hoy me encuentro bien, pero aún no he pasado consulta de control. Bueno, el cordoma de clivus es un tumor muy complejo de la base del cráneo, maligno, pero afortunadamente se puede controlar con una alta pronóstico de sobrevida, con radiación también y con una cirugía amplia. Siempre que un paciente tiene un diagnóstico de tumor cerebral, nunca puede ser dado de alta. Debe tener un seguimiento, no solamente con un neurocirujano, sino también con un equipo multidisciplinario que incluyen a los radiooncólogos, a los oncólogos clínicos, a los preparadores físicos, a los fisioterapeutas, inclusive neuropsicólogos. Hay todo un equipo detrás de un paciente con esta patología tan compleja para poder ofrecer la mejor recuperación y evolución de su enfermedad. El tumor cerebral te quita la fuerza de una parte del cuerpo como el brazo derecho y después de 2 días hay una convulsión. En una tomografía de cerebro con contraste hay una imagen hipodensa con un halo isodenso en la corteza que mide 30 por 11 por 10 y hay un realce anular a nivel parietal izquierdo con un edema, probablemente absceso cerebral. Bueno, sí, la pregunta me imagino que va en referencia a si esto puede ser un tumor cerebral. La respuesta sí es también, o sea, justamente es lo que les mencioné, que existen diferentes patologías o enfermedades que puedan confundirse también con un tumor cerebral. Pero lo importante es que uno también puede tener la decisión de cuándo operar, ¿no? Independientemente si es tumor benigno o maligno, si genera un problema neurológico, esa lesión expansiva dentro del cerebro del cráneo debe ser operada para poder llegar a tener un diagnóstico más certero.
Bueno, con esto concluimos con nuestro consultorio en vivo. Espero que haya sido de su agrado y que les haya ayudado un poco a entender esta compleja patología. Y no se olviden de visitarnos en la clínica Ricardo Palma. Estamos todos los días con toda la tecnología de punta, listos para poder ofrecer unas segundas opiniones y tratamientos de los tumores cerebrales. Gracias, buenas noches.